Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Bueno, tenemos esas propiedades del valor absoluto que nos van a permitir resolver este ejercicio. Entonces, miremos qué tenemos. Tenemos el valor absoluto de 2x menos 5 menor a 1, ¿sí? Menor a 1. Entonces, de las dos propiedades, 4 y 5, en donde en la propiedad 4 tenemos valor absoluto de A menor o igual a B, ¿sí? Y la 5 es de mayor o igual, nosotros tenemos que ver qué desigualdad es la que tenemos. Acá tenemos una desigualdad de menor, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en este caso la propiedad 4 de valor absoluto, que ustedes la tienen acá al costadito, y nos dice que acá está menor o igual en la propiedad, ¿verdad? Pero también sirve para una desigualdad estricta de menor. Entonces, si tenemos, nosotros sabemos que si tenemos valor absoluto de A menor a B, esto quiere decir que A está comprendido entre B y menos B, ¿verdad? La propiedad que ustedes tienen ahí incluye el igual, ¿sí? Pero es lo mismo, solo que acá no incluye a los extremos B y menos B, ¿está? Entonces, esta es la propiedad que vamos a usar y entonces, ¿qué vamos a decir? Que esto que está dentro del valor absoluto sería nuestra expresión que llamamos A, ¿sí? Menor en valor absoluto que B, que en este caso sería el 1, ¿sí? Entonces, esta propiedad la vamos a usar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que 2x menos 5, es decir, lo que está dentro del valor absoluto, es menor a 1 y mayor a menos 1, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo está justificado esto? Por la propiedad del valor absoluto que está acá al costadito, ¿sí? Y, y fíjense, porque esto suelen hacer en los parciales, que acá le vuelven a poner valor absoluto, acá. Y ya no, porque justamente la propiedad de aplicar el valor absoluto de esta expresión, acotarla que sea menor a 1, ya nos permite escribir este siguiente paso en la ecuación, ¿está? Entonces ya no va el valor absoluto, ¿estamos? Y otra cosa que les iba a decir es que cuando preguntan algo, si quieren preguntar algo, que me hablen, porque yo pongo el blog de notas acá y no veo el chat ni nada. Así que si me dicen, profe, o me avisan, ¿está? Todo esto es bastante fácil por ahora, sí. Entonces, tenemos esta inecuación, esta doble inecuación, y lo que hacemos es despejar x de acá para ver cuál es el conjunto solución de esta inecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Como queremos despejar x, dejamos 2x acá, ¿sí? Y el menos 5 que está restando acá va a pasar sumando a ambos miembros de la desigualdad, porque tenemos que respetar esta condición y también esta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? 1 más 5 y acá nos queda menos 1 que yo tenía más 5, ¿sí? Y entonces queda, resolviendo esto, queda 4 menor a 2x menor a 6, ¿sí? Y entonces podemos dividir todo por 2 o decir lo mismo que dijimos recién. Paso el 2 que está multiplicando a x, pasa dividiendo nuevamente a ambos miembros, ¿sí? Y entonces esto queda 6 dividido 2 y acá nos queda 4 dividido 2. ¿Está? Entonces, hacemos la cuenta nomás. 3 y 2, 4 dividido 2. O sea que x pertenece a qué intervalo. X está comprendido entre 2 y 3, sin incluir ni a 2 ni a 3, por lo tanto, es un intervalo abierto que toma los x desde 2 hasta 3 sin tomar ni a 2 ni a 3, ¿sí? Entonces,
Esto es el conjunto solución, ¿sí? Nos pedía también que encontremos la amplitud, ¿sí? Y que lo representemos en la recta real, era el primer ítem, ¿sí? Entonces esto es lo primero que nos piden. Profe, Sí, decime, una consulta, ¿cómo sabemos que es un dale. intervalo abierto? Abierto, ¿por qué? Miremos. Abierto es porque fíjate que la desigualdad, o sea, el signo de desigualdad que vos tenés acá es menor estricto, se le llama. Cuando Ah, no claro, no tiene el está igual, igual. Ujú. no está el igual. Entonces ahí vos sabés que X no puede ser ni 2 ni 3. Tiene que ser más grande que 2 y más chiquito que 3, pero no puede ser ni 2 ni 3. ¿Me Perfecto, explico? súper, Dale, gracias. buenísimo. Entonces, si esta es la recta real, ¿sí? Esto sería lo que nos pide representar en la recta real, ¿sí? Esta parte de la consigna. ¿M? Y entonces digo, bueno, tengo, voy a poner el 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pongo solo positivo porque ya veo el intervalo que voy a representar, obviamente. Y entonces digo, bueno, ¿cómo represento esto en la recta? Son los X que están entre 2 y 3, pero no incluye este intervalo ni a 2 ni a 3. Entonces, gráficamente eso lo vamos a mostrar con un círculo abierto, es decir, un círculo vacío en el 2 y en el 3. O sea, voy a tomar los X que están desde acá hasta acá, pero sin tomar a ellos, ni al 2 ni al 3, y tomo todos los X que están acá. ¿Sí? Entonces, 2, desde 2 hasta 3 sin tomar a 2 y a 3, ¿sí? Es un círculo vacío, es difícil de dibujarlo, pero esa es la forma de graficar. También lo pueden hacer así. Si ustedes quieren, esperen que le haga otra recta. Bueno, recta con mucho cariño, mírenle a mi recta. Y entonces también lo pueden hacer así. Del 2 al 3 se puede hacer también así, con paréntesis, incluir así, graficar. Esos reales, los reales que están entre 2 y 3 sin incluir al 2 y al 3, ¿sí? Si fuese un intervalo cerrado, ¿sí? Lo que hago, o el extremo, uno de los, o semiabierto o semicerrado, entonces digo, uno de los extremos lo tengo que incluir, en vez de hacer círculo vacío, hago un círculo cerradito, o sea, le pinto, ay, que esto siempre me pasa en la tableta, eh, pintarlo y ahí considerar los extremos, ¿sí? O ponerle corchete, esa es la notación. Esto es si es el intervalo es cerrado. ¿Está? Yo enseguida ya voy a borrar esto, ¿eh? Les aclaro la diferencia nada más para que ustedes vean. ¿Por qué le hicimos círculo abierto acá? Porque era un intervalo abierto. Si es cerrado, lo voy a poner el punto pintadito por dentro o corchete. ¿Está? Entonces, eso me va a identificar, en la representación gráfica, eso me va a mostrar que los extremos están incluidos, ¿sí? Eso lo borro porque después si no en el PDF queda todo y ustedes no saben eh, cuál es realmente la solución o qué es lo que quedó definido. Hay cuestiones así que yo voy poniendo en la clase, pero después borro por una cuestión de que después les paso las notas nada más y que no se confundan, ¿sí? Em, bueno, entonces, esta es la representación gráfica que pedía, representación en la recta, ¿sí? Y dice que en caso de ser posible, el ítem 2i nos dice hallar la amplitud, las cotas, los extremos, elementos máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de Profe, las una cotas? consulta. Sí, decime. No se puede dar el caso, ¿no es cierto?, que A sea igual a B, porque ahí tendríamos que usar alguna de las dos Sería propiedades. sería un punto, como igual a B. Ah, ¿en un valor Porque dice, absoluto? claro, o sea, valor absoluto de A igual al valor absoluto de Dale, B, porque te ahí cuento. concuerdan las dos propiedades. Está bien, está bien. ¿Qué haces ahí? Si vos tenés valor absoluto de A igual a B, vos querés
resolver esto, lo resolves así, decís, A es B, ¿sí? O sea, A es igual a lo que está acá, o A es igual a menos B, ¿sí? Porque si vos tenés, por ejemplo, valor absoluto de X igual a 5, vos decís, ¿qué X tiene en valor absoluto 5? Ah, X 5 y menos vale 5. 5 o X vale Claro, menos sí. 5. ¿Ves? Esto, traducido en una propiedad, sería así. Pero ahí no tenés un intervalo, digamos, tenés 2 puntos nada más como solución. Ah, ok. Gracias, profe. Tenés 2 soluciones, digamos. Bien, esto lo dejo, acá. Lo dejo recuadrado porque también esto puede aparecer en alguna ecuación. Vamos a ver qué pasa cuando tengo valor absoluto de A igual a B. Bien. Bueno, entonces, seguimos con el ítem 2i. Sí, profe. A ver. Nos pedía que determinemos la amplitud, de ser posible, ¿sí? ¿Por qué dice de ser posible? Porque hay casos de intervalos reales que no se puede determinar una amplitud, ¿está? Porque no están acotados, entonces no tienen principio ni fin, entonces no se puede determinar cuánto es la amplitud de ese intervalo. Pero entonces, ¿cómo vamos a determinar esto? Las cotas y demás. Esto lo vieron en teoría, yo voy a hacer simplemente un repaso mientras resolvemos esto de las cotas, decir, ¿qué son fíjense que acá dice cotas, ¿sí? Habrán visto en teoría que las cotas pueden ser superiores o inferiores. A ver si no les traje, no me acuerdo si les traje acá. Ah, no, acá ya pasamos funciones. Ok. ¿Qué había dicho del intervalo, En- profe? De la amplitud, perdón. que la amplitud se puede determinar acá. Sí, acá podemos determinar, ahora lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un intervalo que está acotado, es decir, que tiene cotas superiores e inferiores. Entonces uno puede determinar la amplitud. La amplitud, ¿qué es? Es ver qué medida, cuánto mide, digamos, La ¿sí? distancia ¿Cuánto de un mide? ¿Qué punto al otro. amplitud tiene este intervalo? Claro, la distancia del extremo superior al extremo inferior, digamos, ¿sí? En este caso, la amplitud, vemos, en la recta es muy fácil de ver que la amplitud es una unidad acá, es 1, ¿sí? La amplitud de este intervalo es 1, porque va de 2 a 3. Si hubiese ido de 2 a 3,5, la amplitud hubiese sido 1,5, ¿sí? La amplitud es simplemente ver cuánto mide ese intervalo, digamos, poder medirlo. Y solo lo podemos medir cuando ese intervalo está acotado, ¿está? ¿Qué significa estar acotado? Y a eso iba, que ustedes habrán visto en la teoría que las cotas, ¿sí? Las cotas pueden ser superiores o inferiores. ¿Qué son las cotas superiores? Y después la misma idea la vamos a usar para las cotas inferiores. Las cotas superiores son los números reales, los K, J, K, como quieran llamarlo, que son mayores o iguales a todos los elementos del conjunto. Entonces, ¿nuestro conjunto cuál es? Es el intervalo 2, 3, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los números reales que son mayores o iguales a todos los elementos de nuestro conjunto? Y son todos los que están de nuestro conjunto para la derecha, o sea, todos estos, yo los pinto, pero para que ustedes lo vean nomás, en la resolución, digamos, no se pinta más nada, esa es la representación gráfica nada más. Y también el 3, ¿por qué el 3 también? Porque el 3 es mayor o igual a todos los elementos del conjunto. Claro, porque todos los elementos del conjunto son los que están en azul acá. Entonces el 3 está a la derecha de todos los elementos del conjunto. ¿Está? Entonces, eso que yo pinté en amarillito son las cotas superiores. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a escribir ese conjunto? Las cotas superiores son los X pertenecientes a R, porque son números reales. Vamos a cambiarla acá para que no se confunda con los X del conjunto. Vamos a ponerle K mejor.
los K pertenecientes a R, tal que, ¿qué condición tiene K para estar acá? Para ser una cota superior, tiene que ser mayor o igual que 3. Es decir, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito y todos los decimales, todos los números reales mayores o iguales que 3 son cotas superiores de este conjunto que nosotros estamos analizando, de nuestro intervalo abierto 2, 3. ¿Se entendió? ¿Se entiende que es una cota superior? ¿Sí? Sí, Pregunten profe. si no, porque si Sí. no, ya pasamos a las inferiores. Con las inferiores hacemos el mismo análisis. ¿Quiénes son las cotas inferiores? Las cotas inferiores son aquellos números reales que son menores o iguales a todos los elementos del conjunto, ¿sí? Entonces quiere decir que si nuestro conjunto era lo que estaba pintadito acá en azul, las cotas inferiores son los que están a la izquierda de nuestro conjunto. Entonces nuestro caso es todo esto son cotas inferiores, ¿sí? ¿Y qué condición entonces le ponemos? Vamos a escribirlo como un conjunto. Epa, inferiores, ya nos cambiamos a inferiores. Inferiores son, vamos a ponerle I para que no sea el mismo nombre, los I pertenecientes a R, o sea, son los números reales. ¿Y qué condición cumple I para ser una cota inferior? Y es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que este conjunto es un conjunto acotado. ¿Qué significa que el conjunto sea acotado? Que tiene cotas superiores y cotas inferiores. Entonces decimos que es un conjunto acotado, ¿sí? Si un conjunto solo tiene cotas superiores y no inferiores, decimos que está acotado superiormente o inferiormente, ¿sí? Explicamos de qué lado está acotado, ¿sí? Si en este caso tenemos cotas superiores e inferiores, entonces decimos que es un conjunto acotado, ¿sí? ¿Qué más nos pedían acá? De ser posible la amplitud, las cotas extremos, bien, supremo e ínfimo, y máximo y mínimo. Bien, entonces, ¿qué son los extremos que pide ahí? Sigo acá abajo. Los extremos que podemos definir en un conjunto son el supremo y el ínfimo, ¿sí? Esto lo habrán visto en teoría, ¿eh? Yo les anoto, más que nada por si alguno se perdió la clase. Los extremos son el supremo y el ínfimo. ¿Quién es el supremo? ¿Sí? El supremo es el menor de las cotas superiores, ¿sí? El elemento más pequeño, el más chiquito, digamos, de las cotas superiores es el supremo. Entonces, fíjense acá. Las cotas superiores son los K mayores o iguales a 3. ¿Cuál es la menor de las cotas superiores? La más chiquita. ¿Cuál es? El 3. El El 3. 3, profe. El 3, exactamente. El supremo en este caso es 3. ¿Sí? Y el ínfimo, ¿quién es el ínfimo? El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Escuchen bien, ¿eh? La mayor de las cotas inferiores. ¿Quién es? El 2, profe. Exactamente, el 2. ¿Sí? Entonces, el supremo es el 3, ¿por qué? Porque es la menor de las cotas superiores, y el ínfimo es 2, porque es la mayor de las cotas superiores. Ahora, fíjense que arriba en la consigna les dice elementos máximo y mínimo, que no es lo mismo que extremo. Los extremos son el supremo y el ínfimo, ¿sí? ¿Y qué es eso de máximo o mínimo? Si el supremo pertenece al conjunto que estamos analizando, se llama máximo.
¿sí? Y si el ínfimo pertenece al conjunto que estamos analizando, se llama mínimo, ¿sí? Entonces, máximo, por eso dice elementos máximo y mínimo, que ustedes tienen que decir si este conjunto tiene o no. El supremo nuestro es 3. Yo les pregunto, ¿el 3 pertenece a este conjunto o no? No, No, profe. No. Entonces no tenemos máximo, ¿sí? Y el ínfimo es 2, que tampoco pertenece al conjunto, por lo tanto, tampoco tenemos mínimo. ¿Está? Eso es lo que les pedía analizar, donde dice extremos, elemento máximo y elemento mínimo, ¿sí? Ahora, también nos pedían calcular la amplitud. ¿Se entendió esto de supremo, ínfimo, máximo, mínimo? ¿Sí? Un sí, conjunto puede profe. tener supremo y máximo y no tener mínimo, no estar acotado inferiormente. Puede darse cualquier situación, todo va a depender del conjunto, del intervalo que estemos analizando. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la amplitud. Bueno, esto es fácil, ya habíamos visto que era una unidad la amplitud, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la amplitud del intervalo? Siempre, acá fíjense, longitud o amplitud. Ah, acá en la teoría les llama longitud, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Y en el práctico les pide amplitud, es lo mismo. ¿Estamos? La amplitud es el número no negativo b menos a. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, sería 3 menos 2, que es 1. O sea, tiene amplitud 1. Lo vimos ya hoy en la recta que tenía amplitud 1, ¿sí? Y el ítem 3i dice, ya hicimos todo lo que dice el 2i, ¿ok? El 3i dice analizar si dicho intervalo es o no un entorno y en caso afirmativo expresarlo como tal. Ok. ¿Cómo sabemos si este es un entorno? Es un entorno, sí, fíjense porque está acotado superior e inferiormente, ¿sí? Tiene supremo e ínfimo, es decir, que tenemos un intervalo abierto, en este caso, el intervalo abierto AB, y entonces tiene amplitud 1, y entonces, ¿cómo vamos a sacar el centro? ¿Sí? Le voy a poner acá 3i para que ustedes sepan que este análisis ya es para resolver esta consigna. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos, acá está el 2 y acá está el 3, ¿verdad? Este es nuestro intervalo. Si nosotros queremos expresarlo como un entorno, sabemos que tenemos que buscar el centro del entorno y el radio, ¿verdad? La amplitud de este intervalo es 1. Entonces, si dividimos la amplitud por 2, vamos a saber cuánto mide la mitad de la amplitud y ahí vamos a poder obtener cuál es el centro. Acá, chicos, este ejemplo es muy fácil para que ustedes entiendan cómo funciona esto del entorno nada más. Esto es muy fácil ver que el centro es 2,5, ¿sí? Y el radio, ¿cuánto es? 0,5. ¿Por qué? Porque si yo tengo una amplitud 1, en la mitad va a estar el 0,5 de cada lado, y entonces este es un entorno de centro 2,5, ¿sí? Y radio 0,5 o un medio. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Claro, porque acá le sumo 0,5, a C le sumo 0,5 y me da 3, y a C le resto 0,5 y me da 2. ¿Sí? Entonces, era muy fácil verlo, digamos. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la cuenta? Para sacar el radio, cuando ustedes tengan otros números o fracciones que uno, si yo les doy el intervalo, desde -1/3 a 9/4,
hallar el centro y el radio de este entorno, por ejemplo. No es tan fácil verlo, entonces hay que ver qué cuentas tenemos que hacer. Tenemos que sacar la amplitud, el radio y el centro. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sacamos el radio? El radio hacemos la amplitud del intervalo sobre 2. Que en este caso la amplitud nuestra era 1. 1 dividido 2 nos da 0,5. ¿Sí? Entonces ahí ya sabes cuánto es el radio, lo que le voy a sumar y restar. El delta sería nuestra definición teórica. ¿Y cómo sacamos el centro? El centro es al extremo inferior, que en nuestro caso era el 2, ¿sí? El extremo inferior del intervalo, le sumo el radio y ahí llego hasta la mitad, ¿sí? Entonces va a ser 2 más 0,5, ¿sí? Y eso es igual, en este caso, a 2,5, que era nuestro centro, ¿sí? Entonces, el centro sería A de nuestro intervalo AB más el radio, o delta. ¿Quieren que le ponga delta? Por la teoría, para usar la misma notación. ¿Está? Entonces, este es un entorno de centro 2,5 y radio 0,5. O sea que nos paramos en el 2,5, ya borro, pero nos paramos en el 2,5, le sumo 0,5 y llego a 3, le resto 0,5 y llego a 2, y este es el entorno que yo estoy considerando. Centro 2,5, radio 0,5. ¿Está? ¿Se entendió esto? Porque cuando los extremos sean medio complicados, no va a ser tan fácil sacar el, el centro y el radio. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bien, entonces, para trabajar un poquito, yo les voy a plantear el B. Yo les voy a plantear el B y ustedes después van a plantear los otros, le van a quedar a ustedes para poder trabajarlo a ver si sale, ¿sí? Y retomamos al comienzo de la clase siguiente, ¿está? Yo les dejo las ideas, digamos, de cómo trabajarlo, y ustedes hacen todo y después la clase siguiente yo retomo un ratito de la clase para ver si salió o si no salió, si alguien quiere mostrar o compartir algo. ¿Está? Fíjense, el que sigue es una desigualdad en donde tenemos una desigualdad de mayor o igual, ¿sí? Entonces, ¿cambia con respecto a la que hicimos recién? Sí, cambia. ¿Por qué? Porque acá teníamos una desigualdad de menor estricto y acá tenemos una desigualdad de mayor o igual, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que ver es si es mayor o menor, porque eso me va a determinar qué propiedad voy a usar. Acá, ¿qué propiedad voy a usar? Y yo quería llegar a hacer algo de La 4. función. La 4, ¿esa usamos hoy o no? Sí, profe. Pero fíjate que la 4 dice módulo de A Ah, no, no, menor o sí. igual a B, ¿eh? Menor o igual, sí, sí. No, Sería la 8. la 5, La profe. La 5 de sería. abajo, sí, la de abajo tenemos que usar porque es justamente una desigualdad de mayor, en este caso está mayor o igual ahí, pero nosotros tenemos mayor o igual acá, mira. Sí, ¿Mm? mayor o igual a 3. Entonces,
mayor o igual al 3. Entonces, por esa propiedad, por la propiedad número 5, ¿qué podemos escribir nosotros? ¿Sí? Que lo que está dentro del valor absoluto tiene que ser mayor o igual a 3, ¿sí? O menor o igual a menos 3. ¿Para qué? Para que en valor absoluto su distancia, o sea, que la distancia al cero de esta expresión sea más grande que 3 o igual, ¿sí? Entonces escribimos esto. Menos 1 medio x más 1 tiene que ser mayor o igual a 3 o, y voy a trabajar como dos desigualdades separadas, ¿está? Menos 1 medio x más 1 tiene que ser menor o igual a menos 3, ¿sí? ¿Por qué voy a trabajar como desigualdades separadas? Porque fíjense que si nosotros analizamos eso gráficamente, nosotros queremos que el valor absoluto, si nosotros tenemos un número A y queremos que el valor absoluto de A, le vamos a poner A para que no se confundan con la solución. Si nosotros queremos valor absoluto de X, hoy quiero que entiendan el por qué, mayor que un número, cierto número, supongamos mayor o igual que 2. Y entonces yo digo, tengo 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Digo, ¿qué X tienen valor absoluto mayor que 2? O sea, más grande que 2. Los que están del 2 a la derecha, ¿sí? A la derecha del 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y todos los reales que estén ahí. Y los que son menores o iguales que menos 2. O sea, los que están acá también tienen distancia al 0 más grande que 2. ¿Sí? ¿Qué es eso? Piensen en valor absoluto, es distancia al 0. Entonces, fíjense, chicos, los X, que son solución de esta inecuación, o están acá, a la derecha del 2, o están acá. No pueden estar en ambos lugares al mismo tiempo, ¿sí? No pueden cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. O son mayores que 2 o son menores que 2, porque si están acá, no son mayores que 2. Y si están acá, no son menores que menos 2, ¿sí? Por eso, en esta desigualdad, cuando tenemos mayor o igual, no importa si es estricto o no, esta consideración tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Que por qué no nos pasaba eso con la otra? Esperen que voy a cambiar el color y les voy a poner acá. Si nosotros tenemos valor absoluto de x menor que 2, ¿sí? La otra, el caso que queremos los que tienen distancia al 0 más chiquita que 2. ¿Quiénes son esos x? Los que están del 2 para acá, ¿sí? Y también todos estos. Entonces, todos los que están pintaditos en rojo son los que cumplen esta condición. Y entonces fíjense quiénes son estos X. Los que son más chiquitos que 2 y también son mayores que menos 2. Por eso en ese tipo de desigualdad trabajamos las dos desigualdades al mismo tiempo. Fíjense cómo despejamos de acá en el primero. ¿Sí? Trabajamos las dos desigualdades, las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque X, el valor de X que nosotros estamos buscando, tiene que cumplir esas dos condiciones al mismo tiempo. Ser más chiquito que 1, pero a su vez también tiene que ser más grande que menos 1, porque si no ya me paso del intervalo que yo estoy buscando. Fíjense acá. X tiene que ser más chiquito que 2, pero no todos los X más chiquitos que 2. Son los X que son más chiquitos que 2, pero tienen que ser más grandes que menos 2, porque si yo me paso acá, ya no cumplen esta condición. ¿Está? Entonces, por eso es que la desigualdad de mayor o igual se trabaja diferente a la de menor o igual. ¿Estamos? Son situaciones distintas y vamos a obtener, de hecho, distintos tipos de intervalos. ¿Estamos? Entonces, acá sí ya podemos trabajar cada inecuación despejando X nada más. Eso lo pueden hacer.
Esto es menos 1 medio x mayor o igual a 3. Este más 1 pasa a menos 1. Y entonces acá me queda 3 menos 1, 2. Y acá menos 1 medio x. Y está buena esta también porque de paso les muestro algo importante. Cuando uno pasa un factor negativo en una desigualdad, en una inecuación, pasa un factor negativo que está multiplicando, pasa dividiendo. Es lo mismo que decir dividimos todo por menos 1 medio. ¿Sí? Entonces acá desaparece y acá queda dividiendo. ¿Sí? Eso es lo que fundamenta, digamos, el pasaje de término. Entonces digo, voy a pasar el menos 1 medio que está multiplicando a x, lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Y entonces, ojo al piojo acá. Cuando es negativo el factor que yo paso dividiendo, cambia el sentido de la desigualdad. Altera el sentido de la desigualdad. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? X, que era mayor o igual, pasa a ser menor o igual que 2 dividido menos 1 medio. O sea, pasa dividiendo con su signo, ¿sí? Y cambia el sentido de la desigualdad. Lo que era mayor o igual pasa a ser menor o igual, ¿sí? Y ahí ya hacemos la cuenta nomás. ¿Cuánto queda acá? Sería 2 por menos 2, menos 4, ¿sí? Entonces, Profe, esa es, sí, decime. ¿puede repetir entonces cuándo se altera la desigualdad? Se altera el sentido de la desigualdad cuando el factor que nosotros despejamos, el factor, o sea, cuando pasas algo que está multiplicando, que es negativo, el menos 1 medio este es el que te hace alterar. ¿Sí? Cuando un factor negativo pasa dividiendo, ahí cambia el sentido de la desigualdad. Perfecto, gracias, profe. O si hay algo que esté dividiendo también, ¿eh? Porque, por ejemplo, si vos tenés x dividido menos 2 menor que 4, y este menos 2 que está dividiendo lo pasás multiplicando para acá, también cambia el sentido. ¿Está? Ya sea que pase de producto a cociente o de cociente a producto, no importa, porque en realidad lo que justifica esto es que vos multiplicás por menos 2 ambos miembros de esta desigualdad y al multiplicar por un factor negativo esto cambia el sentido. ¿Está? Eso nomás es. Si el factor que está con X es positivo, no pasa nada. Lo paso dividiendo o multiplicando y no altera nada. Pero si es negativo, ojito, ojito ahí. Bien, entonces, x menor o igual a menos 4. ¿Y entonces qué intervalo es este? A ver, son los x más pequeños que 4, ¿sí? Y no tengo condición del, no, o sea, son los x que van desde menos infinito, ¿sí? Hasta menos 4. Incluyendo al 4, veamos, está el igual, menor o igual, dice. O sea, x puede ser menos 4. Sí, señor, puede ser menos 4. Entonces le pongo corchete, ¿sí? Y paréntesis siempre en los extremos infinitos, ¿sí? Entonces, x pertenece a este intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, ¿sí? Ahora lo vamos a representar. Y acá, en este otro, en esta otra parte, digamos, de nuestra solución, hacemos lo mismo. Menos 3 y este más 1 pasa menos 1, ¿sí? Y acá quedó menos 1 medio x y esto queda menos 4. ¿Y qué pasa? Acá otra vez pasa lo mismo que ya hablamos recién. Como es negativo el factor que pasa dividiendo, cambia el sentido. Y entonces esto es x mayor o igual a menos 4 dividido menos 1 medio.
es menos 4 por menos 2 sería, ¿sí? Y eso es 8. Positivo, ¿eh? Y entonces, ¿qué intervalo es este? Desde 8 hasta infinito. Si le quieren poner más infinito, infinito positivo, infinito negativo, denota a qué lado de la recta está el infinito, ¿sí? Y entonces, X pertenece a este intervalo o X pertenece a este intervalo. Entonces, la solución de esta ecuación es la unión de estos dos intervalos. ¿Está? X puede estar acá, si cumple con esta condición, va a cumplir la ecuación que nosotros estamos resolviendo, y si está en este intervalo, también estamos. Entonces, esta es la solución que nos piden primero que hagamos, la solución de la ecuación, de la inecuación. Pero nos piden que representemos gráficamente también. Bien. Y entonces tengo esta es la recta real. Y acá sigo. Bien. Entonces, ups, esperen. Entró alguien. Díaz Federico. Ahí está Díaz Sot. Ah, no, es otro Díaz. Buen día, Díaz Federico. ¿Será que ya estaba? A ver. Ah, no, estaba ausente. Díaz Federico, da señales, por favor. Bueno. Entonces, sigo acá. A ver, que acá ya me va a dejar agregar espacio, creo. Y yo que quería empezar funciones hoy. Bueno, muy primera clase. Ok. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Fíjense que son los X que pertenecen al intervalo que va desde menos infinito hasta 4. Entonces, ¿incluyo al 4? Sí, lo incluyo al 4. Entonces hago círculo cerrado en 4 y me voy para allá, para los infinitos negativos. Entonces pinto todo esto. ¿Está? O le pongo corchete, lo mismo. Se nota más el corchete en la gráfica en realidad. ¿Está? Y los otros, ¿quiénes son? De 8 hasta más infinito, o sea, son todos estos, todos los que están acá, incluyendo al 8, ¿sí? Y entonces, esta es la representación gráfica que nos piden que hagamos en la recta real, y después lo que nos piden es que hallemos la amplitud, los extremos y todo de este intervalo. Y entonces, ¿qué podemos decir respecto a eso? ¿Está acotado o no? ¿Tiene cotas superiores, cotas inferiores? ¿Qué les parece? No tiene cota. No tiene cotas porque se acuerdan que las cotas eran los valores que son mayores, las cotas superiores son mayores o igual a lo sumo, que todos los elementos del conjunto. Y entonces acá veamos la gráfica. ¿Qué X es mayor o igual a todos los elementos que están en rojo pintados? No hay, porque si bien estos que están acá, entre menos 4 y 8, son mayores que estos, que los que están en esta parte, digamos, pero no son mayores que estos, ¿sí? Entonces, cotas superiores no tiene. Y cotas inferiores tampoco por el mismo motivo, ¿sí? Si bien estos valores son menores que los que están de este lado, todos estos son menores, ¿sí?
pero no son menores que los que están en esta parte. Y recuerden que el conjunto es la unión de estos dos, o sea que todos son elementos del conjunto. Entonces, directamente decimos, y así lo tienen que poner ustedes, no está acotado, ¿sí? Este conjunto no está acotado, no tiene ni cotas superiores ni cotas inferiores. Como no tiene ni cotas superiores ni cotas inferiores, no puede tener supremo ni ínfimo, porque el supremo era la menor de las cotas superiores y el ínfimo era el mayor de las cotas inferiores, ¿se acuerdan? Por lo tanto, no tiene nada, no tiene extremo, no tiene supremo, ínfimo, máximo ni mínimo, ¿sí? Ni tampoco podemos determinar la amplitud. ¿Por qué no podemos determinar la amplitud? Porque obviamente esto va de menos infinito hasta menos 4 y luego de 8 hasta infinito. No podemos ver cuánto mide la longitud de este intervalo, no se puede calcular. ¿Estamos? Y por lo tanto no se trata de un entorno, ¿sí? Que era todo lo que nos pedían en el ítem 2i y 3i. ¿Está? Y ahí ya está justificado, digamos, no hace falta escribir nada más. ¿Estamos? Entonces, Es un entorno. no es un entorno. Ay, es muy fea mi letra. Lo que pasa es que ustedes pregunten nomás, porque si no, aparte después en el PDF queda igual. Hola. Bueno, acá está apareciendo uno de mis niños, que es el otro motivo por el cual doy clases temprano, para que no aparezcan. Tengo uno de 4 y uno de 7. Así que por ahí, ustedes, si alguien habla, grita o algo, aparte estoy en el cuarto de uno de ellos, que le uso de oficina, o sea que por ahí sepan entender esas cuestiones que todos tenemos. Entonces, no es un entorno, quería decir ahí, que era lo que preguntaba la... Bien. Entonces, ahí termina el ítem B, ¿sí? El C, ustedes lo plantean, es una desigualdad de menor, así que voy a utilizar la propiedad que usamos en el primer ítem. Y esta también es de menor, Disculpe, ¿sí? Erika, Sí. ¿tenés tu micrófono prendido? ¿Lo estás escuchando ahí? O sea, estoy escuchando interferencia. Ah, dale, Muchas gracias. súper. Bueno, entonces, les decía que esto pueden plantear ustedes, yo le voy a poner acá, tarea. ¿Sí? Y entonces, ustedes se sientan a poder intentar resolver alguno de estos, ¿sí? Y con respecto al ítem D, le quiero dar una ayudita, ¿sí? Que les conviene, fíjense que como esta es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Les conviene encontrar la expresión factorizada de esta cuadrática, entonces ahí la tienen en términos de sus raíces y pueden encontrar los valores, ¿está? Entonces, la ayuda para esta es factorizar, como es una de segundo grado, ¿sí? Busquen las raíces con la resolvente, ¿sí? ¿Todos saben de lo que estamos hablando? Entonces, si aprobaron álgebra, tienen que saber la resolvente, conocerla. Eh, les dejo igual acá la fórmula por las dudas. X1 menos B más menos. ¿Sí? Con la resolvente encuentro las dos raíces y después escribo la expresión factorizada del polinomio, ¿sí? Porque esta no es de valor absoluto, ¿eh?
Bueno, no lo dije, pero creo que se habrán dado cuenta que no tiene barritas de valor absoluto acá. Es otro tipo de conjunto. Entonces, para ver qué X son los que cumplen esta condición, les conviene factorear la expresión y ver para qué casos ese producto es menor o igual a 0, ¿sí? Y lo vamos a ver también un poquito la clase que viene. ¿Está? Eso le va a quedar a ustedes. Igual yo retomo después, pero la idea es que ustedes tengan un tiempo de ustedes sentarse a ver qué pueden producir, qué pueden empezar a producir en cálculo, ¿sí? Porque yo les puedo ir resolviendo uno por uno los ejercicios y ustedes es muy probable que entiendan todo de lo que estemos hablando y vuelvan a preguntar y yo les vuelvo a explicar y vamos a estar regio, ¿sí? Pero el tema es cuando ustedes se sientan a producir, ustedes un ejercicio de ver qué hago, qué decido, qué tomo, qué no tomo, cambia muchísimo la cosa, ¿sí? Ver por ahí cómo el profe resuelve, si eh, tengo un poco de idea, voy a entender, ¿está? No, pero no se engañen a ustedes mismos, digamos, ¿sí? Ah, no, entendí todo súper re bien, cálculo re bien, entiendo todo lo que dice la profe. Sí, entender sí, pero sentarse a hacer es muy distinto, ¿ok? Entonces, em, voy a mostrar solo F1, pero solo para eh, que esto sí lo pueden hacer ustedes porque son funciones que nos piden graficar nada más, ¿sí? Entonces, el punto 2 lo van a resolver ustedes graficando las funciones, cada una de las funciones que aparecen ahí. Y yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer la primera junto, que es una lineal, ¿sí? Para identificar bien cómo es la notación, cómo escribo el dominio, la imagen y la intersección con los ejes coordenados, simplemente para que tengan bien organizado cómo tienen que presentar el ejercicio, pero después el resto es una cuadrática, una cúbica, ¿sí? Son funciones fáciles de graficar y, a ver, si X es mayor a 0. Bien, perfecto. Entonces, miremos la primera función. Dice, F1 está definida. De D1, ¿qué es D1? El dominio, ¿sí? El dominio de la función 1 sería la notación, que es un subconjunto de R, o sea, está incluido, o puede llegar a ser igual a R, ¿sí? En R, o sea que las imágenes caen en R, o sea, son números reales, tal que F1 de X es menos 3 medios X más 2 si X es mayor a 0, ¿sí? Y no está definida en otro caso. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto que está acá. ¿Qué me está diciendo? Que para los X positivos, esta es la forma de obtener la imagen a través de F1 con esta fórmula, ¿sí? Y no tengo ninguna forma de saber qué pasa si X es negativo o 0. Es decir, que esta función solo está definida para X positivos. ¿Está? Entonces, el dominio, ¿se acuerdan que el dominio de una función eran los valores que puede tomar la variable independiente X, el conjunto de valores? Entonces, ¿cómo escribo el dominio? El dominio es el conjunto de los X pertenecientes a R tal que X es mayor a 0. Solo esos X puedo tomar, ¿sí? No puedo tomar otros, porque esa restricción me está dando la misma función, ¿sí? Entonces, el dominio, le vamos a poner de 1 acá, para que les quede la misma notación, ¿sí? Y acá le voy a poner que este es el dominio, para que le quede todo claro. El dominio, entonces, son los reales mayores que 0. No puedo tomar otros X, ¿ok? Porque la función misma no está definida para X menores o iguales que 0. ¿Está?
Y entonces, ¿por qué primero veo el dominio? Para después poder representarla gráficamente. ¿Cómo representamos funciones? Lo que siempre sirve es hacer una tabla de valores, ¿sí? Una tabla de valores, ya que esta que es lineal, si ustedes saben graficar a través de la pendiente y la ordenada y eso, lo pueden hacer todo lo que saben, lo pueden aplicar, no pasa nada, ¿sí? Yo, ¿por qué voy a mostrar la tabla? Porque la tabla nos va a servir para cualquier tipo de función, ¿está? Para todas las funciones. Entonces, digo, ¿qué valores le puedo dar a X? Le tengo que dar valores positivos, ¿sí? Entonces, le puedo dar 1, 2, 3, 4 y puedo calcular sus imágenes a través de la fórmula de la función, ¿verdad? Eso es bastante simple. Y entonces, miren, yo les voy a mostrar. Hay que ir haciendo las cuentas, ¿no? Pero bueno, reemplazo X por 1, ¿sí? Hago menos 3 medios por 1 más 2. Ustedes van haciendo todo eso en la calculadora. Esta da 1 medio. Esperen que acá tengo la tablita. 2 me da menos 1. Con esto no hay problema, ¿no? Esto es súper fácil. 4 menos 4, ¿sí? Reemplazando cada uno de los X en la fórmula de la función. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Hasta menos 4. Bien. Entonces, fíjense, tengo 0, siempre eje horizontal, eje X, X, y miren todo lo que le va a poner la profe, porque después les corrijo en el parcial y se quieren enojar cuando les digo no tiene nombre el eje, no tiene escala, no tiene, es un gráfico mudo, ¿sí? Tiene que estar todo identificado. Eje y negativo, entonces digo 1, 2, 3, 4, que son los valores de X que tomé, y las imágenes, acá me dio un medio, me voy para arriba también, 1, 2, 3, ¿sí? Y acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así, ¿sí? Y entonces la gráfica va a ser bastante simple. Para 1 es un medio, 1 para X, un medio para Y, ¿sí? F1 de X le vamos a poner acá. Y se suele poner también la fórmula, ¿sí? Toda la fórmula de la función. Entonces, 1, un medio. 1 para X, un medio para Y, o sea, en la mitad de 0 y 1, ¿sí? Para 2 da menos 1. Yo me voy acá abajo. 2 para X, menos 1 para Y. Bien. Para 3, menos 5 medios. Para 3, 5 medios es 2,5, negativo. Estoy por acá. Y ahí ya veo que me van quedando alineados los puntos, ¿sí? Y para 4, menos 4. Y esos son los puntos que nosotros hicimos. Entonces, fíjense una cosa. Si nosotros unimos estos puntos, ¿podemos unir? Sí, porque todos los X positivos forman parte del dominio, o sea que nosotros tomamos valores enteros, pero en realidad también forman parte del dominio de esta función todos los X que están entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Entonces podemos trazar una recta acá, ¿sí? Uniendo todos estos puntos desde acá. Pero ¿qué va a pasar? Si nosotros tomamos solo desde el 1, nos vamos a estar perdiendo de todo lo que pasa entre el 0 y el 1. Es decir, para los X entre 0 y 1, ¿qué pasa con esta función? Entonces, ¿qué hacemos para considerar a todos los valores? Lo que se hace es, fíjense y presten atención, porque esto vamos a usar en las funciones definidas por tramos también. Vieron que X tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? No puede ser igual, no puede ser igual. Pero como es donde inicia el valor de los valores que puede tomar X, inician en
0, muy cerca de 0. Entonces lo que yo hago es tomar el 0 como parte de mi tabla de valores, pero determino acá, al costadito, que va a ser un punto abierto. ¿Se acuerdan que el punto abierto era para determinar que ese punto no pertenecía al intervalo? En las gráficas de funciones tiene el mismo significado. Un punto abierto es un punto que está ahí, es el último punto, digamos, pero no pertenece él mismo a la función. ¿Está? Entonces digo, si x vale 0, ¿cuál sería su imagen? Entonces, menos 3 medios por 0 me da 0 más 2, me da 2. ¿Sí? Entonces, el punto 0,2 yo lo marco en la gráfica de la función, pero lo marco como un puntito abierto. Y entonces digo, hasta ese punto, todos estos puntos de la recta, que ahora le vamos a la recta, forman parte de la función, pero ese puntito no. Entonces se tiene que notar en el gráfico, ¿sí?, que es un punto abierto. ¿Está? Entonces yo voy a tratar de hacer la recta que pase por estos puntos. Ahí está. Bueno. Sean generosos con la profe que está con la tableta y es bastante complicado tener pulso y todo con esto, pero creo que se entiende. Acá no es que está suelto, ¿eh? Llega hasta el puntito, la recta. Ahí está. Quedó bastante linda. Entonces, ¿qué significa y qué gráfica es esta? Esta es la función f1. Todo tiene que estar en el gráfico, chicos. Los nombres, los ejes, la escala, la función, el nombre de la función que está graficada. Todo. ¿Estamos? Entonces, tómense el tiempo de hacerlo bien completito. Esta es la gráfica y nos pedían dominio, imagen e intersección con los ejes. Entonces, ¿el dominio ya está? Yo le puse este para que ustedes vean cómo se hace nomás, pero no va ahí. Bleh, 0. Bueno, entonces, la imagen. ¿Cuál es la imagen de esta función? ¿Se acuerdan que era la imagen de f1? La imagen era el conjunto de valores que toma la variable dependiente y, es decir, son los y pertenecientes a R, son los que son imagen de alguien. ¿Quiénes son imagen de alguien acá? El 2 no. El 2 abierto al menos infinito. Exactamente, 2 abierto a menos infinito. En realidad, de menos infinito a 2 abierto. ¿Sí? Primero digo el extremo inferior. Entonces, ese conjunto de imagen, sí, pero está perfecto, son esos, ¿sí? El orden nada más. Entonces digo, son los I pertenecientes a R, tal que, ¿qué condición tienen los I que son imagen de alguien? Son los que están del 2 para abajo. O sea, son los I menores estricto que 2, que no es otra cosa que el intervalo que recién dijo el compañero. Desde menos infinito hasta 2, abierto en 2. ¿Está? Ese es el conjunto imagen. ¿Y qué otra cosa pedían? Ah, intersección con los ejes. Bueno, la intersección con el eje Y, ¿cuál es? ¿Qué punto es la intersección? ¿Dónde corta el eje Y? La recta. En el 0,2. Pero ese punto no pertenece a la función. Entonces, esta recta no tiene intersección con el eje Y. ¿Está? Entonces decimos la intersección con el eje Y no existe. ¿Sí? Si ese punto hubiese estado en la recta, sería el punto 0,2. ¿Estamos? Y la intersección con el eje X. Acá está. Es buscar este punto. Es el punto de intersección de la recta con el eje, es el punto donde para ese X reemplazado en la función anula la función. ¿Sí? Entonces, como acá no lo vemos, porque pasa, aparece entre el 1 y el 2, pero no sabemos dónde, hay que resolver una pequeña ecuación
para encontrar el punto de intersección, lo que hacemos es resolver la ecuación. Tomo la fórmula de la función y digo, ¿dónde vale 0 esta función? Porque ese es el punto. Cuando x vale ese valor, ahí corta y la imagen es 0, ¿verdad? Y entonces resuelvo de acá nomás esta ecuación y me queda que el 2 pasa negativo dividiendo a menos 3 medios y la cuenta me da 4 tercios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que ese punto donde nosotros vemos acá que cortan la gráfica es 4 tercios, o sea, 1,3 periódico el 3. Entonces, la intersección con el eje X, el punto, ¿sí? El punto, porque nosotros tenemos que dar un punto, es 4 tercios para X, 0 para Y. Ese es el punto de intersección con el eje X. ¿Está? No puedo decir 4 tercios nomás. ¿Está? Porque 4 tercios es un número y está en la recta real. Para referirme a este punto tengo que decir su coordenada X e Y. Entonces, el punto de intersección de la función f1 con el eje de las X es 4 tercios 0. ¿Estamos? Otra cuestión que también se suele aparecer en los parciales. A algo que es un punto lo denotan con un número. Y no, señor. Estamos cuando veamos máximos, mínimos de funciones, también pasa eso. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, Sí, ¿Mm? profe, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, la idea es que se sienten a trabajar. A ver, nuestra clase siguiente hubiese sido el jueves, justo estamos en Semana Santa, entonces por eso no nos vamos a ver el jueves, pero la idea es que ustedes este tiempo puedan trabajar todo el punto 2, intenten graficar y demás. Yo no les digo que vamos a empezar ya el ejercicio 3, la otra clase, y esto no se va a retomar, no. Pero les digo que aprovechen el tiempo para sentarse ustedes a graficar y demás. Y acá les quiero dejar mi correo electrónico para que me hagan cualquier consulta. Esperen que voy a dejar de grabar. Y entonces que me puedan escribir, ¿sí? Cualquier duda, lo que estén haciendo, lo que sea. Y el ejercicio 2. Como quedaron bastantes cuestiones acá, ¿acá qué era? Ah, acá ya empezamos, no, el 3 no, el 3 ya es del límite. Todo el ejercicio 2 lo pueden pensar. Ustedes tienen la guía, así que pueden hacerlo, ¿sí? Y yo les voy a, esperen que voy a retomar, voy a retomar esto, ¿sí? La clase que viene, ¿está? Le podemos escribir al aula virtual también. Sí, sí, sí. En realidad, ¿por qué les digo prefiero correo? Porque si por ahí yo recibo, me cuesta manipular el aula virtual en el celular, ¿sí? En cambio, un correo lo recibo en el celu y es mucho más fácil para mí responderles más rápido, digamos, porque por ahí que vuelva a entrar al aula y todo eso, eh, eh, ya me cuesta más, tengo que estar sentada en la compu, digamos. Entonces, por ahí si es feriado, asueto, Viernes Santo, eso es medio difícil, ¿eh? se complica. Se complica, se complica. Mi correo lo tienen. Sí, creo que figuran Creo que está en el aula virtual. acá, igual les anoto. .une.edu.ar. Profe, una consultita. Decime. ¿A nosotros nos va a pasar el drive por correo o lo va a subir al aula o cómo hacemos para el videito y eso? Sí, creo que hay alguien que fue mi alumno ya el año pasado que habíamos hecho grupo de WhatsApp que esté acá.
O el año pasado, porque por ahí les puedo pasar por ahí. Ahí justo le dice. Sí, si tienen ganas, yo lo que no quiero es entrar a algún grupo donde hablen de otras materias y eso. Si tienen ganas de armar un grupo que sea de cálculo solo de los que estamos acá, yo no lo voy a hacer, pero no tengo problema de pasarles mi número y que me hagan consultas de última por privado, no sé, como quieran. Es Igual el más rápido grupo, el WhatsApp. profe, el grupo se puede configurar para que solamente usted hable nomás. Así va informando y Sí, claro, sí, también. Claro, pero si ustedes ya tienen un grupo que no es necesario armar otro ni nada, por ahí comunicarme con alguno, em, ya alcanza y le paso la información. Puedes avisar en el grupo tal cosa y lo suben o algo y ya está, ¿sí? Más rápido, cosa que subamos el material y lo vemos todo. Sí, sí. Vos decís pasar el PDF. Lo que pasa es que ahí se les va acumulando. Yo lo que quiero es que ustedes cuando se sientan a trabajar puedan entrar y revisar todas las clases y demás, em, porque aparte les va acomodando cronológicamente, entonces está bueno, tienen todo ordenado ahí, digamos, en el Drive. No sé, acá entiendo que me piden que les pase por el grupo nomás el PDF, pero y el video no, es muy pesado para... No, eso no. Los videos y el PDF se vamos a poner en el Drive nomás. Sí, explicaciones o algún aviso también, eso sí está bueno, porque por ahí algo puede suceder o reprogramar la clase si me pasa algo eventualmente. Intento que no, intento siempre estar el día y la hora, digamos, que tiene que ser, pero si pasa algo, em, si pasa algo, ya les puedo avisar rápido o reprogramar la clase y compaginar ahí el horario y demás, si nos tenemos que recuperar una clase o algo, ¿sí? El otro profe nos manda por mail los videos que son. No, no, chicos. Yo les voy a pasar la dirección del Drive y ustedes entran y buscan el video que quieran y lo que, ¿sí? Eh, no hay nadie entonces que esté acá que haya sido mi alumno el año pasado. Bueno, igual, agenden mi número y nos comunicamos con el que sea. O me escribe alguno. Yo estuve Garrido. Ah, sí, me sonaba tu apellido. Bueno, entonces a vos te tengo que tener agendado, Santiago. Si no te molesta, bueno, los avisos o algo, si Santiago está en el grupo, yo les paso. O si no, a cualquiera que me pregunte o algo, yo les digo, puedes avisar en el grupo esto o lo que sea. Lo que sí les pido, por favor, que cuando me escriban me aclaren, profe, soy fulanito de tal de cálculo de sistemas, ¿sí? Pues yo dicto otras materias y se me complica agendarlos a todos. Entonces, la verdad es que intento no agendar ya desde que damos virtual. eh, Simplemente que ustedes me pongan arriba quiénes son y ahí ya vamos a lo importante. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? ¿Alguien quiere preguntar o decir algo? Y si no, nos estaríamos viendo este PDF, yo si quieren, por ser el primero, como todavía no tenemos el Drive, ya les armo el PDF y le paso a Santiago que les pase. ¿Puede ser? ¿Quieren? Para tenerlo de este tiempo. sí. Dale, profe, gracias. ¿Mm? Dale, hacemos así. Bueno, que tengan felices Pascuas, siéntense a trabajar un poco, aunque sea un rato, y nos estaríamos encontrando el martes que viene, si Dios quiere, ¿sí? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Chau, Bueno, chau. hasta Luego. luego, chicos. Chau, chau.